Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a arrancar de vuelta con un poquito de lo que hablamos el otro día en la clase de Zoom, que algunos no estuvieron. Lo voy a hacer muy rápido porque justamente para eso estuvimos en el Zoom. Entiendo que por ahí algunos no pudieron por cuestiones de programa y demás, pero no quiero perder mucho tiempo con esto porque hay otra cosa que también queremos ver. Hablamos de particiones, ¿sí? Un disco rígido, cuando lo formateamos, el disco rígido solo, digamos, cuando yo le doy un sistema de archivo, lo particiono o lo formateo, me queda como una sola unidad entera. Eso es una sola partición. Si yo quiero formar dos discos rígidos virtuales o dos discos rígidos lógicos, o sea que en la computadora me aparezca disco C y disco D, como si tuviese dos discos rígidos, pero en realidad físicos tengo uno solo, lo que hago es dividirlo a la mitad. Esa división se llama partición, ¿sí? Se llama particionar el disco. Se hace mediante un programa. En realidad el Windows 7 no sé si lo trajo, el Windows 10 sí, trae en la parte de administrador de disco, trae la opción de particionarlo, pero yo ya estuve explicando que no lo recomiendo que lo usen porque a mí personalmente ya me falló varias veces el particionador de Windows. Entonces uso un particionador externo, el Partition Master, y si no, lo que hago es particionar el disco cuando lo voy a formatear. Cuando uno lo va a formatear, cuando va a instalar el sistema operativo, es la opción, es el momento justo para particionar un disco. Después que ya tengo el sistema operativo y demás, no es muy conveniente que estén tocando la partición de disco. ¿Por qué? Porque particionar el disco significa desarmarlo al disco, obviamente, lógicamente, ¿sí? Yo no lo toco el disco, esto lo hace la máquina, pero desarma lógicamente toda la estructura del disco, la separa y la vuelve a armar en dos discos por separados. Si en el medio de ese proceso a ustedes se les corta la luz porque están trabajando con corriente, se les corta la luz o se les termina la batería o la máquina tira un error de esos que tanto me preguntan, tira un pantallazo azul, bueno, en el medio del formateo, del particionamiento, tira un pantallazo, se corta la luz, se termina la batería, lo que sea, puede que el disco quede inservible. Inservible significa que lo tienen que tirar a la basura. No se puede arreglar, ¿sí? Así que bueno, en resumen, traten de particionar cuando están formateando, que ahí no pasa nada porque si falla en el momento del formateo la partición, no pasa nada porque se vuelve a iniciar la máquina y bueno, y pueden así salvarlo. Después que ya tienen todo el sistema cargado y demás, es más complicado. Particiones hay de varios tipos, ¿sí? La partición primaria es la partición que puede llevar un sistema operativo instalado. Entonces, si yo quiero dos sistemas operativos en mi máquina, por ejemplo Windows 7 y Windows 10, yo tengo que tener dos particiones primarias. Si quiero tres sistemas operativos, por ejemplo Windows 7, Windows 10 y Linux, tengo que tener tres particiones primarias. Los discos rígidos soportan hasta 4 particiones primarias. O sea, 4 pueden cargar sistemas operativos. Si yo quiero más de 4 particiones, entonces lo que tengo que hacer es 3 particiones primarias y la última hacerla secundaria o extendida se llama. A la última que yo hago secundaria le puedo decir a esa que tenga 3 o 4 particiones más que se llaman lógicas, ¿sí? Entonces yo de esa manera puedo tener 3 particiones primarias y en esa secundaria puedo tener otras 3 más lógicas. De esta manera voy a tener 6 particiones. Pero 6 particiones de las cuales solamente 3 pueden cargar sistemas operativos, ¿eh? Después las otras no, es para solamente datos, nada más. Todo eso está explicado acá. Partición primaria, partición extendida, partición lógica. Resumen, y ahí explico bien clarito esto. A ver, aclaración, personalmente nunca tuve que crear más de 3 particiones en un disco. Yo personalmente nunca tuve que hacer más de 3 particiones. Es más, 3 particiones ya es medio raro.
Yo en los discos grandes, por ejemplo los discos de 1 tera, recomiendo hacer 3, por ejemplo, porque tenemos 3 discos de 300 gigas más o menos. Un disco de 300 gigas es una barbaridad, entonces puedo tener un disco para el sistema operativo, otro disco lo puedo tener solamente para películas o para fotos, y otro disco lo puedo tener para programas, documentos y demás. Yo tengo una partición ahora en mi máquina, en esta no, pero en la que tenía antes, tenía una partición pura y exclusivamente para todos los programas que usaba para reparar las computadoras, que le había puesto técnico de nombre. Entonces ahí guardaba todos los programas, guardaba los Windows, los Office. En la otra partición tenía toda la documentación de la escuela, ¿sí? Trabajos, fichas de curso, exámenes y demás. Tenía fotos, tenía jueguitos. Y en la partición C, que es la partición que usa el sistema operativo para arrancar, digamos, tenía el sistema operativo y los programas. Bien, esto por un lado, particiones. Por otro lado, tenemos el orden de buteo, ¿sí? ¿Qué es esto? Siguiendo con el tema del formateo de una máquina. Esto es lo que más me interesa para este video. Hacer que una PC me reconozca un pendrive o un DVD para instalar Windows. Como dice, se los leo y se los voy explicando. No es tan, esto lo hice yo, lo escribí yo recién. Así que van a leer que son por ahí mis palabras. No es tan sencillo como cambiar un par de datos y poner el CD o un pendrive y arrancar la máquina. No es así. Hay que saber un par de cositas previas. Y todas van tomadas de la mano. O sea, una cosa lleva a la otra. Primero, ¿qué es el POST? El llamado POST. El POST es el proceso que realiza la máquina al encenderse. El primer trabajo que realiza la PC. Cuando yo toco el botón de encendido, la PC arranca y empieza a hacer un proceso. El proceso que es leer qué dispositivos tiene conectado, qué tipo de placa hay. Cuando enciende el mother, cuando enciende la placa, tira una pantalla con el logotipo de la marca, por ejemplo Asus o HP, lo que sea. Cuando arranca la máquina, ese proceso de lectura se llama POST. ¿Qué es el BIOS? Ya lo vimos, ya lo hablamos. Es un programita que lee el POST cuando se enciende. Es un software que viene grabado en un chip que está en el mother, ¿sí? No puede ser modificado el POST. El BIOS. Ya viene instalado en el mother. Son todos distintos. Cada marca tiene su tipo de BIOS distinto. Y ahora, bueno, desde hace rato está el tema del UEFI, que es muy parecido al BIOS, pero tiene una dinámica distinta. Pueden manejarlo con un mouse, tiene dibujos, que el otro era todo blanco y negro o azul y gris, ¿sí? Tiene otra presentación. CMOS es una pequeña memoria que contiene información modificable del BIOS. El BIOS, les dije, no se puede modificar. El BIOS ya viene grabado de fábrica. Ahora, hay opciones en el BIOS que yo puedo configurar. Por ejemplo, la hora, la región, la velocidad del microprocesador, eso es el overclock que habíamos hablado, el orden de buteo, qué tiene que leer la máquina primero. Todas esas cosas que yo puedo modificar no se pueden grabar en el BIOS porque el BIOS no se puede tocar. ¿Dónde se graban? En el CMOS, que es una pequeña memoria que está también dentro del mother. Esa memoria CMOS es modificable. Yo puedo cambiar este orden de buteo, cambiar la hora, cambiar la región y se guarda en esa memoria, ¿sí? Es una pequeña memoria que contiene información modificada del BIOS. O sea que el BIOS no se puede modificar, las opciones que trae se guardan en esta memoria CMOS. La pila CR2032, que ya la hablamos, es la que se encarga de mantener el CMOS activo, mantener esa información guardada en el CMOS. Es la encargada de mantener la configuración del CMOS cuando la PC está apagada. Por eso es que cuando la máquina tiene la pila agotada, muchas veces prendemos la máquina y nos tira un error, que hay que apretar F1 porque está mal la configuración, porque está mal algo del BIOS. Eso es porque la pila está agotada.
Hay una cosa que quiero aclarar, que mucha gente se equivoca y se confunde. La información no se guarda en la pila, se guarda en el CMOS. La pila mantiene el CMOS activo. Si la pila se saca, el CMOS se vacía, o sea, esta configuración vuelve a la configuración de fábrica y ahí es donde a veces me tira error la máquina, porque hay que configurar un par de cosas para arrancar la máquina de entrada, ¿sí? La palabra boot, bootear, booteo, etcétera, todo lo que tenga que ver con boot, es el proceso de lectura del BIOS para buscar el sistema operativo y dar así inicio a la PC. Yo una vez que enciendo la máquina busca los dispositivos conectados, mira la configuración del CMOS. Entonces, llegado a un momento que termina el post, empieza a buscar en qué dispositivo está el sistema operativo para arrancar. ¿En dónde está? ¿Está en el disco rígido? ¿Está en un DVD? ¿Está en el pendrive? Antes se usaba los disquetes. ¿Está en el disquete? Lo busca en la red porque no se usa en Windows. Windows no tiene este tipo de soporte, pero Mac, por ejemplo, sí. No hay ningún sistema operativo, lo busca en la red. Se conecta a la red y busca, ¿sí? El sistema para poder bootear. Eso es el orden, ese es el booteo. Es buscar en qué dispositivo está el sistema operativo. Ahora, ¿para qué vamos a cambiar un orden de booteo? Un orden de booteo lo vamos a cambiar si yo quiero, por ejemplo, formatear una máquina, ¿sí? O repararla. Nunca me funcionó a mí la reparación. Eso es otro tema que después vamos a hablar. Entonces, si la PC está en correcto funcionamiento, solo debe leer el disco rígido. Así evitamos pérdida de tiempo al leer otro dispositivo. La máquina está andando bien. El orden de booteo tiene que ser: prendo la máquina, lee el disco rígido. Listo. Que no me lea otra cosa. Por eso, 2, 3, deshabilitado. Solamente que me lea el disco rígido. Si la máquina está funcionando bien. Ahora, yo quiero instalar el Windows y tengo un CD de Windows, un DVD, ¿no? Tengo el DVD de Windows. Bueno, ¿qué hago? Perdón, la opción 2 es el pendrive, porque hoy por hoy se usa mucho el pendrive. Si quiero bootear desde un pendrive, yo tengo un pendrive booteable y eso es algo que después vamos a hacer, un pendrive booteable. Yo tengo un pendrive booteable, ojo, no es agarrar un pendrive y copiar la imagen ISO que yo les pasé por el drive, copiarla allá adentro y ya está. Hay que hacer un proceso para que el pendrive sea booteable. Yo tengo el pendrive booteable, lo pongo en un puerto USB de la máquina y cuando enciendo la máquina voy al post. Ojo, este otro detalle. El pendrive tiene que estar puesto antes de empezar a encender la máquina porque muchas veces no me toma las opciones de bootear desde el USB si no está el pendrive. Es como decir, ¿para qué vas a bootear de un USB si no tenés ningún pendrive colocado con el Windows? Así que siempre pongan el USB primero con el sistema booteable y después encienden la máquina. Ahí van a las opciones de booteo y cambian las opciones y ponen que primero lea el USB y después lea el disco rígido, ¿sí? Si quiero bootear desde un DVD, tengo que hacer lo mismo, pero que ponga primero que lea, que bootee desde el DVD. Acá hay algo mal, ya lo estoy corrigiendo. Que primero lea el DVD y después lea el disco rígido, ¿sí? Bien, pasos. Luego de entender estos conceptos, esto que hablamos recién, podemos dar inicio al proceso de configuración del BIOS. Para entrar al BIOS debemos presionar una tecla o una combinación de teclas. Esto es una parte media engorrosa. ¿Por qué? Porque casi todas las máquinas traen una configuración distinta. Muchas máquinas tocas el F2. Cuando encendés la máquina tocas tiqui, 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 así el F2 hasta que entra al BIOS. Algunas no entran por el F2, entran con la tecla suprimir, otros entran con la tecla de retroceso, otros tienen otro tipo de tecla. A mí me tocó, si no me equivoco, fue una Asus o no me acuerdo cuál, que tenías que mantener apretada la F2 y encender la máquina con la F2 apretada. O sea, hay veces que tengo que googlear cómo se entra al BIOS de determinada máquina porque cambian las máquinas, ¿sí? Por eso puse, por ejemplo, F2, suprimir, del, etc. En el momento del post, cuando se está encendiendo. A veces el fabricante lo muestra junto con el logo de su marca. ¿Ven? Por ejemplo, acá
ASUS dice press del to run setup. Presione del para ir al setup. ¿Tá? Entonces cuando prenden y aparece esto, ahí tocan la tecla del, que es la misma que suprimir, y entran al setup. ¿Sí? Una vez que estamos dentro del setup, lo mismo. Lamentablemente la mayoría de los setups vienen en inglés. Todos los setups son distintos. Este es el más común que se ve. ¿Sí? Estos son los fabricantes de los BIOS. Porque en realidad el BIOS no es del mismo fabricante que el mother. Entonces hay mothers que compran el mismo BIOS de un solo fabricante, Megatrends, no me acordaba el nombre, Megatrends. Y bueno, la fábrica American Megatrend le vende a ASUS, le vende a HP, le vende a, no sé, a Gigabyte. Entonces, distintos mothers tienen el mismo BIOS. Una vez dentro del BIOS tenemos que buscar la opción Advanced, que es esta, o Boot, que es esta. Tengo que buscarla donde está la parte que diga opciones de booteo o orden de booteo. Boot Order, acá. Esto, ¿ven? Boot Option Priorities, Boot Order, todo eso tenemos que buscar. Una vez que lo encontramos, tenemos que cambiar estas opciones, ¿ven? Opción de booteo número 1, opción de booteo número 2, opción de booteo número 3. Acá, ¿qué dice? Opción de booteo número 1, Slim Tire DVD, marca el nombre del DVD y demás, es el DVD. Acá, WDCWD, este es el fabricante del disco rígido. Si hicieron el trabajito de los discos, habrán leído un par de siglas para los discos, bueno, es el disco. Y acá tienen otra opción de booteo que es built-in de UEFI. Es justamente para entrar, creo que es para entrar, no me acuerdo muy bien de esta parte, pero creo que es para entrar a la red, para poder bootear de la red. Pero Windows no tiene soporte, porque Windows es pago. No sé si ahora con el 10 tendríamos que averiguar si con el Windows 10 que salió gratuito, podemos bootear de la red. Las opciones para cambiar esto lo van a encontrar acá o abajo, ¿sí? Seleccionan el ítem, por ejemplo, ve, acá está en esta posición. Esta es una imagen que saqué de internet, ¿sí? Acá está en esta posición, acá van bajando con las teclas para abajo. Cuando llegan acá pueden tocar la tecla más o menos que está en el teclado en la parte derecha para cambiar las opciones, ¿sí? Una vez que terminan de configurar todo esto, tocan normalmente en la mayoría de los casos la opción de la tecla es la F10 que le puse acá para salir y guardar los cambios. Si no, buscan la opción Save and Exit, salvar y guardar. Y otra cosa, fíjense que algunos tienen la opción de cambiar el idioma al castellano, ¿sí? Si lo pueden cambiar, lo cambian y listo. Salvan, guardan y se terminó el tema. Tienen ya cambiadas las opciones de booteo. Esto es para bootear desde un pendrive o desde un CD. Una vez que ustedes ya bootearon desde el CD o bootearon desde el pendrive, instalaron el Windows y demás, tienen que volver a entrar en una de las... No hace falta que sea inmediatamente después, se acuerdan al otro día o a los 2 días, vuelven a entrar y vuelven a cambiar y acá ponen que bootee primero el disco rígido y acá lo ponen deshabilitado y deshabilitado. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que ustedes prenden la máquina, la computadora busca en el DVD o busca en el USB el sistema operativo para bootear. Como ustedes ya lo instalaron y lo sacaron el pendrive o sacaron el DVD, van a... la máquina tarda buscando eso. Y el orden de booteo es primero lee una cosa y después lee la otra. Entonces, si ustedes acá tienen el DVD y acá tienen el disco rígido, como les puse acá, primero va a buscar en el DVD, como no hay ningún DVD, va a pasar al disco rígido. Bueno, ese proceso, ese paso, es al cohete. ¿Para qué va a buscar una cosa que no está? Entonces, siempre tienen que volver y poner el disco rígido primero y las otras 2 opciones deshabilitadas. ¿Sí? Bien, lo único que hicimos hasta acá es cambiar el orden de booteo, nada más. Después vamos a ver cómo bootear un pendrive,
Vamos a ver cómo hacer un pendrive booteable. Vamos a grabar una imagen de disco en un disco. Les voy a pasar todos los programas. Es un proceso largo. Por eso le digo que paso a paso vamos a ir haciendo todo y quiero que vayan entendiendo y tomando nota de todo esto, ¿sí? Hasta acá ya vimos, ¿cómo se llama? Esto del formateo, no del formateo, perdón, el booteo. Les expliqué lo de las particiones y bueno, vimos nada más que el tema de armado. Les pasé los sistemas operativos, bajen alguno, el que quiera ir probando, baje. Fíjense por favor si están funcionando, los comprimí a ver si está funcionando comprimido. Y para la clase que viene seguimos con las clases. Esto seguramente lo vamos a volver a ver con vocabulario más técnico. Ahora es para entenderlo y para ir directamente manos a la obra, como quien dice, con un lenguaje más cotidiano, más natural nuestro, ¿sí? Nos vemos luego.